Buenas tardes, bienvenidos, soy Ricardo Urzúa y como siempre le doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico. Estamos en vivo, llegando a más de 20 estados, más de 120 municipios aquí en el estado de Jalisco, y les doy a todos quienes nos siguen día a día y jueves a jueves, y digo día a día porque independientemente del programa de televisión, saben que diariamente estamos con ustedes muy al pendiente. Entonces, para todos ustedes un gran saludo. Esta tarde me gustaría mucho que todos pensáramos y nos concentráramos mucho. Pareciera que es un tema medio complicado, pero no lo es. Vamos a hablar sobre lo que es la genética. Muchas veces hemos escuchado que hay enfermedades genéticas, etcétera, pero nunca hemos sabido de qué se trata y el gran papel que juegan dentro de las enfermedades. Es por esto que esta tarde yo quisiera como buscar algunas respuestas. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas desarrollan cáncer y otras no? ¿Por qué algunas se enferman de diabetes o de otras enfermedades o artritis reumatoide y otras no? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y justamente viene la situación genética. Probablemente hemos escuchado muchas personas que dicen, no, pues mi abuelito fumó toda su vida y nunca tuvo cáncer. Y hay algunos que por ser fumadores pasivos generan un cáncer. Bueno, es la parte genética la que va a dar las respuestas. Para esto, pues me da mucho gusto el tener aquí con nosotros a la doctora y maestra Judith Olivia Higareda González, quien es, además de doctora médico, tiene maestría en genética, doctorado en ciencias con orientación genética y diplomados en sexualidad y género. Además es coordinadora del servicio de genética del Hospital General de Occidente, que pertenece a la Secretaría de Salud Jalisco. Doctora, bienvenida, un honor tenerte por aquí, la verdad. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, la verdad es que para mí la genética, como te comentaba hace rato, decía, bueno, la medicina del futuro, pero ahora, porque ya es un presente, ¿no? Porque sí, o sea, hace años era la medicina del futuro y ahorita ya estamos viendo ese futuro, aunque todavía sigue siendo parcialmente del futuro porque hay muchas cosas por hacer, claro, pero ahorita ya se pueden aplicar muchos manejos, tratamientos, prevención, entonces ya es la medicina de la hora. De la hora, perfecto. Sí. Bueno, pues dentro de esto, primeramente, y creo que todos tenemos ese interés, ¿qué es la genética, doctor? Bueno, la genética es una ciencia que se encarga del estudio del ADN, ¿sí?, de cada una de sus funciones y de esos caracteres que se transmiten de una generación a la siguiente. Correcto. Por lo tanto, lo podemos poner aquí como ejemplo con los productos que aquí tenemos, que tienen su código de barras. Entonces, ajá, si vemos este producto y lo ponemos en una tienda, en el escáner, vemos que tiene una serie de rayitas y numeritos que dice, este producto tiene tal líquido, tiene tal peso, etcétera, y es su código de pertenencia. Correcto. De este producto. Uh-huh. Entonces nosotros los humanos tenemos un código de pertenencia muy complejo, pero bueno, lo comparamos de esta manera para hacerlo más sencillo. Claro. Muy complejo de tal manera que debemos tener ciertas características que se transmitan de una generación hacia la otra, sí, y que nos hacen pertenecer a la raza humana. Y caminar, hablar, pensar, enamorarnos, enojarnos, etcétera, todo eso, enfermarnos también, sí, y resistir a ciertas enfermedades y pasar esas características de una generación a la siguiente, ¿verdad? Correcto. Como raza humana. Entonces este es nuestro código que está en el ADN y la pequeña partecita que da lugar a una proteína y que esa pequeña proteína puede dar toda una enfermedad son los genes que están en este ADN que está en unos filamentitos. Estos filamentitos deben ser 46, ¿sí? Todos deben de estar adentro del núcleo de todas los billones de células que tenemos, aproximadamente 75 billones de células, y todas traen el código repetido de este ADN, uh-huh, para que esta información sea precisa, ¿sí?, y se pueda transmitir, como les mencionaba, a las siguientes generaciones. De alguna manera, uh-huh, es por eso que, bueno, el cuerpo es una máquina perfecta, hay toda esa interacción celular. Sí. Y al haber esa interacción celular como debe ser, bueno, no hay ningún problema. Cuando empiezan los problemas es cuando digamos que una parte de esa célula desconoce a las otras y es cuando vienen las enfermedades como tipo tumoraciones, artritis reumatoide, las que se le llaman que son autoinmunes. ¿Es así, doctora? Así, bueno, vamos a verlo un poquito más en aspecto general. Entonces este ADN está dentro del núcleo de todas las células y se protege, pero correcto, está actuando. Uh-huh. Y este ADN va actuando con el medio ambiente, ¿sí? Ya sea el tabaquismo, el smog, la alimentación, o sea, factores positivos y negativos. Cierto. Y este ADN también se muta, cambia, también puede cambiar favorablemente, pero cuando cambia desfavorablemente, entonces surgen las enfermedades. Okay. Y puede también no cambiar, sino este ADN tiene que tener también sus sitios precisos, estos filamentitos que decimos de ADN, que son 46, deben estar cada una de sus partes de estos filamentitos en su lugar, ¿sí? Pero si tenemos dosis de más, por ejemplo en los niños Down, que es trisomía 21, uno de los filamentitos que se llama 21, se va de más,
El exceso de dosis altera, entonces no debemos tener DNA de más ni de menos. Y otro ejemplo sencillo que yo les pongo es, por ejemplo, ahora con los correos que nos enviamos. Decimos, me das tu correo y si en el correo falta el punto, el guión bajo, la comita, no puede llegar ese correo a otra persona. ¿Es cierto? Así de estricto es el ADN. O sea, tiene que ser muy preciso y que no le falte un puntito a ese ADN. Porque un puntito que le falte puede darnos toda una enfermedad devastadora que puede llevar hasta la muerte. Todos los caracteres tienen que ser compatibles, ¿sí no? Compatibles, rebotan. sí, para que actúen en tiempo y forma precisos. Excelente. O sea, la influencia que tiene la cuestión genética obviamente va con la cuestión de los sistemas que funcionan, ¿no? El hepático, respiratorio, etcétera. Claro, Pero en este caso también los famosos fenotipos, ¿qué son? Bueno, el concepto fenotipo es algo muy amplio. Podemos decir, todo lo que tenemos a nivel corporal, externo o interno, es un fenotipo. ¿Sí? Por ejemplo, mi fenotipo de comportarme, ¿sí? Una persona que es alegre, una persona que es enojona, ese es su fenotipo de comportamiento. Sí, una persona como tú tiene una voz gruesa, yo una voz delgada, es nuestro fenotipo diferente. ¿Sí? El fenotipo de mis ojos, color de ojos, forma, pero también puede haber el fenotipo de los huesos, el fenotipo bioquímico. Pero también podemos hablar de fenotipo cuando hablamos de una patología, por ejemplo, fenotipo Edwards. Entonces decimos que ese niño tiene toda una serie de alteraciones en su fenotipo, desde internas y externas, que nos da ese síndrome, por decir algo. Entonces, todo eso abarca el fenotipo. La cuestión genética, ¿cómo influye también en la personalidad y en la conducción? ¿Se puede modificar, se puede alterar o eso es ya a conciencia de cada quien? Bueno, aunque ya se realizó el proyecto del genoma humano y se conoce mucho del ADN, se ha tenido muchos avances, todavía hay cosas que no se conocen en el ADN. Algunos autores lo comparan como las carreteras, ¿no? Hay carreteras que sabemos a dónde llegan, pero hay ciertas estructuras de la carretera que todavía no conocemos, pero que si se sabe que si esa estructura falta un pedacito de ella, por ejemplo, no se puede llegar a determinado lugar. Lo mismo pasa con el ADN. Hay lugares del ADN que se conoce que funcionan adecuadamente y otros que no funcionan, no se conoce su función o no funcionan, pero deben estar ahí para que la otra parte del ADN funcione. Y entonces es como se transmiten los genes. Y algo que mencionamos, algo que es muy interesante, tanto en DNA normal, que funciona por medio de nuestro fenotipo, expresión fenotípica normal, y como patológica, es la relación genotipo-fenotipo. O sea, y que esa puede ser muy variada. Si yo tengo una determinada alteración en mi ADN, me va a dar una manifestación clínica en el paciente con síndrome de Down, diabetes, cáncer, hipertensión, etcétera. Claro, lo interesante y lo que me gustaría que quedara claro para nuestro teleauditorio es que de alguna manera con la genética llegamos a la profundidad, al meollo de lo que puede ser el inicio de cualquier enfermedad, cualquier deterioro celular e inclusive se puede identificar prematuramente. ¿Podemos llamarle, doctora, que sería la mejor prevención un estudio genético? Bueno, si hablamos de estudios genéticos, también esto es muy amplio. Hay muchos tipos de estudios genéticos que se pueden realizar. ¿Cuál sería el más específico? Sí, esto es muy variable. Por ejemplo, con el proyecto del genoma humano, que se ha aplicado en algunas partes del mundo como beneficio, es saber qué mutaciones tienen ciertas personas para ver qué enfermedades les pueden dar. Y ellos decidan si quieren tener descendencia, a qué edad pueden tener cierta patología. Por ejemplo, hay un cáncer de mama familiar que puede dar cáncer de mama a mujeres como a hombres, y en cierta edad se presenta este cáncer. Entonces, a las personas que tienen hijas de 10, 12 años y todavía no se les puede hacer mastectomía, ¿verdad? O a lo mejor no la van a requerir, se les hace, como mencionas tú, un estudio molecular. Si tienen la misma mutación que la mamá para cáncer, entonces cuando llegue a una edad determinada, entonces se le puede hacer mastectomía y pues ya nunca va a tener cáncer de mama. ¡Wow! Excelente. ¿Sí? Incluso también cáncer de mama también en varones, que son de esa misma familia. Entonces así lo vamos a prevenir. Entonces sí hay formas de hacer estudios moleculares. Hay algunos que se hacen ya en algunas partes del mundo, algunos que faltan todavía aquí en México, pero bueno, pero van muy bien. No, apasionante este tema, de veras que quédense con nosotros. Y bueno, de hecho, si sabe que hay un problema genético en su familia, yo la recomendación que le puedo dar, la primera de esta tarde, es que puede realizarse una prueba genética para saber si hay algo que pueda afectar a su bebé. Probablemente esto nos pueda ya abrir nuevos panoramas y nuevas proyecciones en todo lo que son las enfermedades. Y bueno, y uno de los puntos que siguen siendo infalibles es la prevención y el diagnóstico oportuno de las enfermedades. Y les quiero recordar, doctora, tenemos una promoción bien padre para la detección temprana de cáncer y de osteoporosis, que es en la Unidad Médica de Diagnóstico Oportuno, que es UMDO.
donde las primeras personas que nos llamen en este programa, las primeras 10 personas que llamen al 3719-9763, les vamos a dar un 50% de descuento en un estudio. Es un paquete que es mamografía, densitometría y ultrasonido. De esta manera, de un solo jalón, y más ahorita que viene el 10 de mayo y todo, sería la excelente inversión para cualquier mujer y cualquier mamá, el que le regalen con un buen descuento, 50% de descuento en mamografía, densitometría para checar que tenga sus huesos sanos, y ultrasonido, llamando al teléfono 3719-9763 a partir de este momento y durante toda esta hora. Y si nos están viendo en repetición, también aplica, así que nos pueden llamar también, si están viendo en repetición, a este teléfono. Entonces, doctora, pues tenemos la prevención, tenemos el diagnóstico, pero claro, lo más importante es que vamos conociendo por qué nos enfermamos. Y yo creo que es un punto bien importante que me gustaría que ahorita después del corte lo siguiéramos platicando. Entonces, bueno, pues regresamos en un minuto, vamos a tener mucha información relacionada con esto y la verdad, si hablamos de medicina futurista que ya está empezando a ser presente, es la genética. Quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio García y tengo una valiosa información para ti. Soy consultor Inmunotech y vengo a hablarte de Inmunocal. Inmunocal es una fuente natural de cisteína precursora de glutatión. Está considerado el glutatión como un poderoso antioxidante, pero además optimiza tu sistema inmunológico. El glutatión tiene diversos estudios científicos donde prueba además que es capaz de desintoxicar y depurar todo tu cuerpo. Todos nacemos con glutatión, pero a medida que pasa el tiempo el glutatión va disminuyendo. Inmunocal ha probado ser una fuente natural de cisteína que eleva el glutatión y esto optimiza tu sistema inmunológico. Inmunocal cuenta con diversos estudios científicos y publicaciones médicas. Está inscrito en el PDR, Libro de los Médicos en Estados Unidos. Además, está registrado ante la FDA como un alimento seguro para el consumo humano. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, en uno de sus libros menciona de Inmunocal que eleva el glutatión y que elevar el glutatión puede ayudar a una persona a contrarrestar enfermedades como cáncer, VIH o enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Inmunocal puede ser consumido por diabéticos, personas con cáncer, personas con Alzheimer, Parkinson, herpes, psoriasis o diversas enfermedades crónico-degenerativas. Inmunocal mejora la respuesta inmunológica, depura tu organismo, pero además es el más poderoso antioxidante. Inmunocal está siendo prescrito por médicos generales, oncólogos, geriatras, internistas. Tenemos presencia en Canadá, Estados Unidos, México y Reino Unido. Para mayores informes, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias. Y pues yo creo que este tema de la genética es algo que la verdad nos va a dar a conocer cómo podemos realmente tener mucha prevención, en el sentido de que, bueno, les platicaba yo ahorita que tenemos la promoción con UMDO, pero independientemente de que tenemos este tipo de paquetes y todo, hay algo ya mucho más elaborado y mucho más inmediato. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, pues a través del genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Ahorita nos va a platicar la doctora, que en este sentido podríamos decir que es la secuencia del ADN de cualquier ser humano. Está dividido en fragmentos, pero que además lo conforman 23 pares de cromosomas del ser humano. Estos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas también sexuales nos va a decir que hay un compuesto, o están compuestos por aproximadamente, fíjense nada más, 22.500 a 25.000 genes distintos. No, si la verdad somos una maravilla andando, una maravilla, ¿no? Funcional. La verdad, híjole. Claro no, sí. pero qué apasionante es esto, porque el genoma de cualquier persona, pues obviamente es lo que tú decías, es único y tiene que estar bien interrelacionado, tiene que estar bien tipificado para que no haya ningún tipo de problemas. Platícanos más sobre el genoma humano. Bueno, pues prácticamente ya mencionaste a grandes rasgos lo más importante, ¿no? Exactamente, entonces el ADN es una secuencia de una doble hélice, ¿verdad? De una cadenita,
Claro. de esta, que tiene lo que se llaman bases nitrogenadas, y en estas se leen por de a 3 basecitas, y estas bases dan lugar a lo que se llaman los genes, que son de distintos tamaños. Correcto. ¿Sí? Y los genes son la unidad más pequeña del ADN que va a dar lugar a la formación de una proteína que va a funcionar como estructural, o una proteína, o sea, que de sostén en el cuerpo, o una proteína que va a actuar de manera funcional, o sea, como son las enzimas. Claro. ¿Sí? Entonces, la mutación sea de las bases nitrogenadas que decimos adenina, guanina, citosina y timina, que son 4, con una letrita de esas que las nombramos por letras, adenina, guanina, citosina, así, A, D, C. Entonces, si falta una de ellas o está cambiada de lugar, con eso nos cambia todo el gen, y con eso nos da alteración en una proteína o una enzima, y nos puede dar una gran diversidad de patologías dependiendo la que esté afectada. Correcto. Entonces podemos decir que la utilidad de conocer y estudiar el genoma, ¿cuál sería la primordial? De estudiar el genoma humano. Bueno, el genoma humano se ha estudiado para conocer cómo estamos funcionando, o sea, de qué somos, ¿no? Y qué riesgos tenemos con este ADN, si este ADN se puede alterar, cómo interactúa, como te decía, con el medio ambiente. Entonces, una forma muy importante, primero, para determinar que existen patologías que se pueden prevenir, como mencionabas tú, bueno, es tener programas como el tuyo, que muchas felicitaciones, de que den a conocer que tenemos un ADN, cómo funciona, y que si no lo cuidamos, entonces puede tener muchas complicaciones, ¿no? Es cierto. O conocerlo para saber qué patologías podemos tener, qué patologías no se deben repetir en la familia, etcétera. Entonces, lo primero es saber que tenemos un ADN que interactúa en nuestro cuerpo con el medio ambiente. Luego, aparte de este ADN, bueno, que existen patologías que todos debemos conocer y que incluso se manejan a nivel escolar, desde primaria, secundaria, preparatoria, pero a veces pasan un poco desapercibidos, donde se conoce lo que tú mencionabas, esos 46 filamentos que deben estar en pares, son 22 que se llaman autosomas, mitad de la mamá y mitad del papá, y que dan información para lo mismo, como si fueran 2 cassettes de música que tocan igual por parte del papá y de la mamá. Correcto, ¿Sí? buen ejemplo. Y luego tenemos el X y el Y, o el X y el X. El papá es el que da el X o el Y, y la mujer siempre damos el X. Entonces, si es XX de los últimos cromosomas, pues va a ser una niña, y si es XY va a ser un varón, con sus 46 cromosomas. Entonces, lo importante es que conozcamos esto, y luego que los médicos de primer nivel, que ya conocen esto, nos deriven los pacientes cuando noten cualquier cosa que les llama la atención. Correcto. Que este niño se ve rarito, que este niño no se parece a la familia, que este niño se empieza a tener crisis convulsivas, retardo mental, etcétera, o un bebé que desde el nacimiento trae problemas. Exacto. O parejas que están teniendo varios abortos y de pronto no se sabe la causa, entonces ya se deben derivar al médico genetista, y nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria con todo un equipo de especialistas, pediatras, cirujanos, oncólogos, etcétera, otorrino, para ir derivando a estos pacientes con la información ya precisa a los papás para que se vayan manejando. No, qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, de alguna forma entonces podríamos decir que una enfermedad es una mutación de alguno de este tipo de sí, un cambio, sí, una mutación. Una variación, etcétera, y esto viene. Podríamos decir que está subutilizada la genética, que todavía falta también que los médicos estén más informados, y que vaya, que también en un todo se den la oportunidad de tener otra opinión como con el genetista. Claro que sí, existen muchas medicinas alternativas donde no se les da una información científica, claro, y entonces a los papás se les hace creer que esa enfermedad que tiene su niño se va a curar con X medicamento, y a veces hay un desgaste emocional de los papás, se pierde tiempo y desgaste económico, y entonces no se llega al diagnóstico, y a veces llegan con otro niño con una genopatía igual. Entonces lo importante es, antes que nada, o sea, para conocer los genes sí hay muchos estudios moleculares, enzimáticos, etcétera, muy buenos que nos sirven, pero algo muy importante es la clínica, o sea, revisar muy bien al paciente desde la primera vez, minuciosamente, y entonces ya empezar a pensar en una determinada patología y ahí empezarle a dar manejo. Perfecto. Vamos al corte, y algo bien interesante con esto, van a ver cómo de algunas enfermedades, que algunas se le llaman enfermedades raras y otras no son tan raras, pero simplemente al final, al fin y al cabo, la genética ahorita es lo que ya tenemos a la mano, y que tu médico o tu paciente o tu papá puedes tener a la mano como para poder tener un diagnóstico oportuno y sobre todo acertado. Vamos al corte y regresamos.
Bueno, pues como siempre, Acontecer Médico les está trayendo muchas actividades. Lo que queremos es que tengan una calidad de vida saludable, un estilo de vida saludable, pero no nada más así como concepto muy padre, sino que sea una realidad. Es por esto que Gold Gym y John Romano te retan a entrenar con ellos durante 3 meses. Híjole, la verdad es que a ver quién lo aguanta, pero bueno, es todo un reto también. El entrenamiento grupal incluye 4 sesiones de entrenamiento semanales con equipo de fuerza y cardio, un plan de alimentación, 3 evaluaciones físicas y antropométricas al inicio, durante y al final del reto. Y además un acceso libre al gimnasio. Todo esto por 9,800 pesos. La fecha límite de inscripción es el 10 de mayo. Así que el cupo es limitado, por supuesto, porque John Romano es uno de los líderes. Él fue el entrenador de La Roca, un artista de cine muy contado que hace muchas películas de violencia. Bueno, esta promoción, lo único que tienen que hacer es pues informarse en los teléfonos que aparecen en pantalla, anotarse y bueno, pues aguantar esos 3 meses con algo que es bastante intenso, que es ese entrenamiento grupal. Así que bueno, igual ustedes háganlo en este momento y aprovechen porque realmente va a ser todo un privilegio poder estar entrenando con un entrenador o instructor como lo es John Romano, que de hecho estuvo aquí en el programa cuando estuvimos hablando sobre lo que era la cuestión del ejercicio, de nuestro reto Acontecer Médico, que por cierto sigue caminando y muchos de ellos están aquí en Gold's Gym. Entonces, la calidad de la salud no puede ser nada más la genética, no puede ser nada más la alimentación, no puede ser nada más el ejercicio. Digamos que poder tener un estilo de vida saludable lo es todo, y el tener todo es justamente lo que estamos viendo esta tarde, hablando de lo que es la cuestión genética. Y para ello, la doctora que está aquí con nosotros, que bueno, la verdad sí, doctora, me da muchísimo gusto que podamos estar desarrollando estos temas tan innovadores, tan de avanzada, digamos, claro. Porque yo creo que a veces se desaprovecha mucho esto, como decíamos hace rato, ¿no? Claro. Entonces, el hecho que el Hospital General de Occidente tenga un servicio con una coordinación donde tú eres la coordinadora de este proyecto en la cuestión de toda la que es la cuestión genética, se me hace interesantísimo porque también da una posibilidad de acceso a las clases más vulnerables, a la población más vulnerable. Pero, ¿quién encabeza junto contigo este proyecto, doctora? Bueno, estamos ahí con todo el equipo que está la doctora Nori Omaira, es genetista también del equipo, está también el doctor Fernando Rivas como genetista. Excelente. Y hay otra doctora, ahorita no recuerdo el nombre, que también está ahí con nosotros, pero bueno, alguien muy importante que encabeza todo esto es el doctor Miguel Ángel Bandí, que está haciendo toda una gran labor con nosotros. Entonces, muchas gracias a él y un cordial saludo por apoyarnos. Perfecto. En este gran proyecto. ¿De director? Es nuestro nuevo director, ¿sí? Claro que sí. Ok, perfecto. ¿Y qué tal cómo se ha ido con él? No, pues excelente. Él vive el presente en cuanto a todo el manejo de las patologías, pero está viendo a futuro qué más podemos lograr para nuestros pacientes. Entonces, pues estaría padre de repente invitarlo para que también nos platicara todos sus planes que tiene por el Hospital General. Es un hospital regional de muy importante, todo lo que es el occidente del país a nivel de Secretaría de Salud. Bueno, y aquí pues realmente entraríamos entonces al punto. Ya vimos que debe de existir una correlación en todo lo que es a nivel celular, intracelular y esa comunicación, el ADN, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando vienen esas desviaciones, esas mutaciones o esas variables? En ese sentido, hay enfermedades llamadas genéticas. Sí, las más importantes o las más frecuentes, ¿cuáles serían, doctora? Sí, bueno, antes quería hacer yo nada más un pequeño resumen. Como tú mencionaste, sí es importante dar a conocer los genes, la genética, todo el genoma humano, todo lo que explicaste tú, un poco de lo que expliqué yo, pero bueno, podríamos tener toda una semana de conferencias para hablar de ello, pero como decíamos, bueno, hay que ver sobre las patologías que vamos a detectar y cómo se maneja esto. Entonces, hay muchas patologías que se detectan al nacimiento o antes del nacimiento. Excelente. Y algunas de ellas, que como tú mencionabas, que son enfermedades en el receso, que son enfermedades raras, entonces esas patologías se pueden parecer a tantas que el niño de pronto se puede morir en edad temprana o puede empezar a estar discapacitado en edad temprana y ya no tenga remedio, discapacidad mental o física, ¿verdad? Entonces, cuando ya se le diagnostica y se le empieza a querer dar manejo, ya sea algo tarde para el paciente y la familia. También aquí es oro, ¿no? Sí, entonces hay que manejar 2 tipos de pacientes, los que son recién nacidos, que aparentemente están normales, sin ningún problema, que nacen de término o prematuros, y que en ellos hay que hacerles una prueba muy importantísima, que es la prueba de tamiz metabólico. Exacto. Sí, nosotros tuvimos la fortuna en el Hospital General de Occidente de tener una prueba piloto de 9 meses apoyada por la Universidad de Monterrey,
y en la que analizábamos 38 patologías aproximadamente, Wow. incluyendo la más común, que es el hipotiroidismo congénito. Exacto. Otra de las patologías es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una patología que se manifiesta diferente en niñas que en niños. En las niñas se detecta muchas veces porque son niñas vomitoncitas y que creen que están deshidratadas, pero tienen genitales ambiguos. O sea, no se sabe bien si son de niña o de niño. Y en los varoncitos, muchas veces, como aquí existe el machismo, ¿no? O el gusto de que los papás dicen, bueno, pues tuve un niño con genitales grandes, entonces estos niños con hiperplasia suprarrenal nada más tienen un pene más grande de lo normal. Y entonces empiezan a vomitar y no hallan qué tienen, y lo que pasa es que estos tienen hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces hay que detectarlos en los primeros días de nacimiento. ¿Y cómo se hace? Con esta prueba del tamiz metabólico, si no se detectan clínicamente. Claro. ¿Verdad? Entonces con esta prueba de tamiz metabólico los detectamos y los empezamos a manejar y se les salva la vida. Porque una de estas hiperplasias es la perdedora de sal y los niños mueren antes de los 6 meses de edad. Híjole. Sí, entonces con este programa nosotros tuvimos la fortuna de salvar la vida de 5 niños, Ajá. que se les da manejo de por vida, y gracias al Seguro Popular estos niños tuvieron oportunidad de tener su tratamiento a tiempo, ¿sí? Y están ahorita estables los bebés. Y así hay una serie de patologías, ¿no? que se consideran raras, pero que las vamos a diagnosticar antes de que den manifestaciones. Claro, tengo entendido que así como la cartilla de vacunación, existe, bueno, obviamente el tamiz neonatal o del recién nacido. Ajá. ¿Ya se está integrando todas las pruebas o solo cuando hay alguna patología sospechosa, digamos? Y bueno, ese es un grupo de los niños que son prematuros o de término que aparentemente están normales. Y yo desvié esto. Y ya para aclarar, como tú mencionas, entonces hay también los niños que ya traen una patología. Okay. Entonces estos niños, si tiene, por ejemplo, por decir algo, crisis convulsivas o no Claro. crece y que no tenga muchos hallazgos, su tamiz ampliado. Pero si ya tiene muchas manifestaciones claras, por ejemplo, un recién nacido que empieza a caérsele mucho el cabello, entonces dices, pues una deficiencia de biotinidad, entonces ya pides la prueba de tamiz, pero ya más específica. Exacto. Para verlo, para lo que estás pensando, y empiezas a dar manejo inmediato. Y es un tratamiento con biotina barato y le salvas la vida también al paciente. Qué ¿sí? maravilla. Y le salvas también el daño neurológico. Entonces, así, muchas de estas patologías se pueden prevenir con el tamiz metabólico ampliado que ya se está realizando. Correcto. A mí se me hace, esto es maravilloso. Yo algo que veo positivo, porque lo tenga el Hospital General de Occidente, de la Secretaría de Salud, pero algo con lo que hemos estado batallando y seguimos batallando es obviamente esa saturación que tienen las instituciones públicas. Sí, claro. ¿Es muy costoso o en lo privado se puede hacer y en dónde lo pueden hacer en lo privado? Sí se está haciendo en lo privado, en algunas instituciones, por ejemplo, no sé si hay que decir nombres, adelante, pero adelante, por claro, la unidad de patología, laboratorios Ok. grandes, que incluso en algunas ocasiones nos han apoyado a nosotros qué cuando padre. no ha habido reactivos para hacer las pruebas. Muy confiable el estudio, entonces no sé los costos, pero son arriba de 3,000 pesos. Entonces Ajá. sí es costoso para una familia con bajos recursos. Sí. Por eso nosotros estamos tratando de que este programa se vuelva a implementar. Era programa piloto, Claro. funcionó muy bien, estamos ahorita ajustando todo para que se vuelva a ofrecer, y también se puede ofrecer en pacientes de mayor edad que tienen alguna sintomatología ya muy clara, como por ejemplo fenilcetonuria, etcétera, Exacto. y empezarles a dar manejo también a estos niños. Yo creo que esto está bien y no quisiera dejar pasar mi comentario en el sentido de que a veces la saturación de las instituciones públicas, por ejemplo, en un programa tan ambicioso como este y tan positivo, de repente vemos que hay personas que sí tienen el recurso, pero por ahorrarse una lana o por mejor, dice, yo mejor me lo gasto de vacaciones, van y engrosan las filas en las instituciones públicas. Creo que eso también, como pacientes y padres o seres humanos mexicanos tapatíos, hay que ponernos las pilas y bueno, si sí tenemos el recurso, hagámoslo en lo privado y dejemos esos espacios a personas que realmente no tienen acceso a la salud por su cuestión económica, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Lo del tamiz metabólico se me hace algo padrísimo. ¿Te parece, doctora, que vayamos al corte y luego lo desarrollemos más ampliamente? Claro que sí. Perfecto. ¿Qué es el tamiz metabólico en el recién nacido o neonato? Vean nada más hacia dónde está yendo la medicina y nosotros que llevamos 2 años y medio promoviendo la prevención, vaya que estamos dando con el punto, el arranque que puede ser desde el bebito, ¿no? Entonces, Claro que vamos sí. al corte. Recuerden que tenemos ahí, para las primeras 10 personas, un 50% de descuento en mamografía, en el examen de la osteoporosis o densitometría, y también tenemos el ultrasonido, 50% de descuento. Estamos hablando que van a gastarse cuando mucho 450 pesos, pero por todo. Vamos al corte y regresamos.
Bueno, las primeras 10 personas, pero si nos pasamos no hay ningún problema porque está habiendo muchísimas llamadas. Tengan ustedes en cuenta que actualmente el diagnóstico y el ganar el tiempo al tiempo es bien importante. Entonces hablamos de que el cáncer, ya no se puede hacer nada. Bueno, pues porque nos estamos entreteniendo mucho en diagnosticarlo. Y estamos viendo ahorita que el tiempo es oro y la genética nos va a dar todavía mucho más tiempo de poder abordar las enfermedades muy a tiempo. Esto para todo mundo. Entonces, si no se los ha indicado el doctor, usted vaya, usted hágase su estudio en la unidad médica de diagnóstico oportuno y en la cual se le va a ofrecer en este momento 50% de descuento en los estudios y le incluye mamografía, densitometría, que para ver si sus huesos están sanos, que no tenga osteoporosis, y el ultrasonido que requiera. En este sentido, lo único que tiene que hacer es llamar al 3719-9763. Todavía tenemos por ahí algunos estudios, algunos paquetes con este 50% de descuento. Así que llame en este momento y por supuesto que de inmediato ya le van a llamar, hacen cita a la hora que usted pueda para que se adapte a sus horarios y vaya directamente a hacerse este estudio tan importante y de ahí pues ya obviamente va con su médico y se ahorra un paso. Bueno, y regresando a lo que es el tamiz metabólico, doctora, pues yo quise así como que mejor hacer un poquito alto en el camino, porque para mí es bien importante el que nuestro público y yo mismo pues sepamos bien en qué va. Yo creo que esto ya debería de hacerse casi obligatorio, ¿no? Que el gobierno diga, pues órale, claro, que sea obligatorio para todo niño que nazca en este país. Y yo creo que es algo bien interesante. Entonces, el tamiz metabólico neonatal o del recién nacido, en este sentido, es un punto, digamos, de detección de cómo está funcionando el metabolismo de cada quien, pero a nivel genético o a nivel celular, o cómo se hace, cómo se interpreta. Bueno, hay que partir de un punto general. Tenemos como patologías genéticas principalmente las cromosomopatías, pero en esas por lo general ya tenemos un antecedente familiar importante, o nos llega el niño recién nacido o en edad temprana, en que va manifestando ciertas alteraciones fenotípicas, como decías, de su corazón, etcétera, de falta de crecimiento. Y entonces ahí ya decimos, bueno, este paciente que salió un cariotipo y con eso hacemos un estudio, que luego lo podemos tratar. Claro. Y el otro tipo son las metabulopatías, que pueden ser un paciente que ya trae ciertas manifestaciones al nacer o antecedentes familiares, o en un gran número de niños que al nacer aparentemente están normales, no tienen nada y que tienen esas enfermedades raras, o sea que ocupan el segundo lugar después de las cromosomopatías, pero en conjunto, ¿no? Porque son enfermedades raras algunas se consideran de 1 en 4,000, 1 en 10,000, 1 en 20,000, hasta 1 en 100,000. Entonces decimos, bueno, pero una patología de 1 en 100,000, ¿para qué buscarla? Pero si fuera nuestro hijo decimos, claro, no, pues vale me gustaría, claro, encontrarla y empezarlo a manejar y darle la oportunidad a crecer en condiciones adecuadas, ¿no? Además, doctora, aquí aplica el hecho de como de salirse del cuadrito, ¿no? Porque qué tal porque sabemos que hay mucho subdiagnóstico, qué tal que a lo mejor esa proporción de problemas a lo mejor va a crecer porque simple y sencillamente no se hace un tamizaje. No se hace un tamizaje. Entonces lo que hay que hacer es tomar esta prueba que afortunadamente se llevó a cabo como prueba piloto en 3 estados, en Monterrey, Jalisco y Campeche. Tuvimos la oportunidad y detectamos más o menos unas 19 patologías en las que ya se está dando manejo. ¿Sí? Muchas de estas eran hipotiroidismo congénito, que en algunos países ya no se deja que estos niños tengan manifestaciones como la piel seca, retardo mental, lengua engrosada, facies grotesca, ¿no? Estos niños nacen, se les da el tratamiento y tienen un crecimiento normal, como si no hubiera pasado nada. Y el manejo es con un tratamiento muy barato y muy fácil de aplicar, es un tratamiento muy sencillo. Excelente. Entonces, bueno, con esta prueba de tamiz metabólico, nosotros no hacemos diagnósticos. Claro. La prueba de tamiz es una prueba orientadora, ¿sí? Es una prueba que se hace por medio de sangre, ¿sí? Que se le pica el taloncito al bebé y se hace entre el 3er y 5.º día de nacimiento porque hay algunas enzimas que todavía están actuando, etcétera, porque es una prueba enzimática. Entonces, algunas enzimas que todavía están actuando de la mamá, etcétera. Entonces, entre el 3er y 5.º día en niños de término, se puede hacer muy bien esta prueba. Se hace en un papel filtro que se utiliza, es un papel filtro que se utiliza de Guthrie a nivel mundial, aceptado mundialmente, muy barato. Esta prueba sale aproximadamente en 12 pesos a las instituciones, más o menos. Entonces, no hay que negarle la oportunidad al niño, nada más que sí requiere toda una capacitación, ¿verdad?, de toda una estructura para manejarlo. Entonces se hace esta prueba, se saca la sangre, se pone en el papel filtro, se deja secar 3 horas, se hace un llenado de la papelería para que corresponda a cada paciente y a la mamá se le pide o al papá que traigan su cartilla de vacunación ahí en el Hospital General de Occidente y se le pone un número de folio y fecha y hora en que se tomó. Y si el niño está asintomático o no, que la mayoría de veces no tiene sintomatología. Claro. Esa prueba nosotros la estábamos enviando a Monterrey y nos tardaba de 5 a 10 días
si encontraban algo alterado, nos llamaban luego por teléfono y nosotros le entregamos el resultado a los papás por escrito y se les citaba. La ventaja para ellos es que nos daban domicilio y teléfono. Ajá. Y si fuera de una ranchería, el personal va por los pacientes y se lo traen inmediatamente para empezar sin ningún costo para los pacientes. Ajá. Y se le empieza a dar todo su manejo multidisciplinario. Wow, ¿sí? Por el genetista, pediatra, endocrinólogo pediatra, etcétera, y en tiempo, ¿verdad? Entonces, si esta prueba no sale positiva o dudosa, bueno, se hacen otra serie de pruebas que ya van siendo más complejas y que van teniendo otro costo, pues. Sí, claro. Pero inicialmente se les hace a los pacientes esta prueba para detectar alguna de estas patologías, porque como te menciono, muchas son asintomáticos o las patologías se confunden una con otra. Claro. Aquí era para 38 patologías, más o menos, podrían ser unas que otras más. Todavía no teníamos manejo para enfermedades hematológicas, que también eso ya aumenta el tamiz. Por ejemplo, hay algunas partes en que se hace para 72 patologías. Y en otras partes, por ejemplo, ya se está aplicando para enfermedades lisosomales, que son esos organelitos que están adentro de la célula que se encargan de la digestión de lo que no sirve y desecharlo. Pero hay personas en que las enzimas no sirven y van acumulando cosas en esos lisosomas que están en el hígado, en otras partes del organismo, y van dando patologías que son raras, pero que llevan a una discapacidad física o mental, con facies grotescas, etcétera, y que a veces con limitación pues de la movilidad completa de estos pacientes. Qué interesante. Podríamos decir entonces que con esto se puede detener o prevenir y tratar a tiempo lo que puede ser, por ejemplo, un retraso físico, mental, algún tipo de deformación, algún tipo de discapacidad, por supuesto. Esto, digamos, en los casos extremos. Y en los casos que ahorita más nos están preocupando, como por ejemplo las enfermedades crónico-degenerativas, principalmente la diabetes, la enfermedad renal, ¿también tiene su aplicación esto? ¿También se puede detectar una predisposición a tener un tipo de enfermedades? Fíjate que sí, porque se ha encontrado que muchas patologías renales del adulto eran patologías metabólicas que se pudieron detectar en etapa temprana y entonces no llevaran a la insuficiencia renal del paciente. Entonces, en realidad el impacto es la consecuencia de la enfermedad renal, es porque hay algo metabólico que daña los órganos. Sí, más bien. Y algunas sí son patologías francamente genéticas, otras son genéticas con factores ambientales, etcétera, pero sí muchas entran dentro de esto. Entonces, si las diagnosticamos a tiempo, entonces estos pacientes no tendrían que llegar a trasplante renal. Exacto. Porque hay un problema, se les hace a muchos de estos pacientes trasplante renal, pero como sí tenían un problema enzimático de una determinada patología, ¿sí? Pues, entonces estos pacientes llegan, por ejemplo, en la cistinosis, llegan a tener retardos mentales, etcétera, hipotiroidismo, obesidad, porque no se manejaron como toda la patología. No, ¿sí? Es anticiparse a todo. Entonces anticiparse a todo, entonces ahorita no nos alcanzan los riñones para trasplante, los donadores, ¿no? Entonces, pues se podría evitar haciendo el tamiz metabólico del recién nacido. Claro, tenemos una pregunta. En muchos casos, nos habla, sí, claro. Araceli Romero comenta que su hijo tiene atrofia muscular espinal. Dice que los análisis genéticos que en ocasiones no se interpretan correctamente, que creo que en su caso sí. ¿Y que por qué sucede esta enfermedad llamada atrofia muscular espinal? Bueno, esta es una enfermedad francamente genética, hereditaria, ¿verdad? Y que sí, si no se maneja adecuadamente, lleva a la discapacidad, pero esta enfermedad a la vez se puede parecer a otro tanto de enfermedades, entonces hay que ver realmente si estamos hablando de una atrofia muscular espinal. Yo por lo tanto invitaría a la mamá de este bebito que vaya al hospital y que nos busque en el consultorio 4, jueves o viernes, a la doctora Nori o Mayra o la doctora Olivia, su servidora, y entonces vemos si realmente tiene esta patología, qué estudios moleculares le hicieron, porque sí, tenemos tristemente algunos lugares donde ofrecen incluso la prueba de ADN para pruebas de paternidad, y ya es una prueba que no es muy confiable. Tenemos lugares en que ofrecen el cariotipo y hacen esta prueba a costos muy elevados, y es una prueba que se manda a Estados Unidos, y como en el cariotipo es una prueba de ADN que debes manejar inmediatamente, entonces ya no va en las mismas condiciones en que se lleven la prueba a otra parte del mundo. Entonces necesitamos ver qué laboratorio se lo hizo, en qué condiciones, qué tipo de prueba, si es confiable y va acorde con el, y si no, con el diagnóstico. Se puede repetir como una segunda opinión. Y entonces ya vemos qué le podemos ofrecer ahí, claro que sí. Entonces la invitamos a que vaya y la atendemos jueves o viernes, ahí estamos. Perfecto, de hecho inclusive por ahí creo que están poniendo tu celular, doctora, y si no, que nos llamen aquí al 3719-9763. Igual con todo gusto, señora, estamos para servirle día a día, estamos al pendiente y con gusto, si quiere, hasta la llevamos. Bueno, algo interesante también, recuerden que todavía tenemos algunas promociones, ese paquete de 50% de descuento en mamografía, en ultrasonido y la densitometría, donde van a checar y evitar y prevenir la osteoporosis o la detección temprana,
que esto también va a ser muy importante. Y por el otro lado, pues como hemos comentado, nosotros promovemos salud y en esta ocasión, pues Gold Gym y John Romano los retan a todos los que les gusta el ejercicio y que se la pasan en el gimnasio y que bueno, están ahí pero preocupadísimos por desarrollar esos músculos, pues a ver si es cierto, ¿no? Bueno, tienen en Gold Gym y con John Romano un reto durante 3 meses. Este reto es un entrenamiento grupal, por supuesto, y además les va a incluir 4 sesiones de entrenamiento semanales, pero la verdad muy intensas, porque este cuate la verdad es bastante extremo, un plan de alimentación para que puedan aguantar este ritmo, porque sí es algo muy desgastante, pero también van a tener 3 evaluaciones físicas y antropométricas, esto para evitar cualquier lesión, por supuesto que esto se hace al inicio, y también durante y al final del reto, para que no haya ningún problema de que vaya a haber lesiones o que vaya a haber algún tipo de problemas secundarios a esto. Les da, por supuesto, acceso libre al gimnasio y todo esto por 9,800 pesos, pero por 3 meses y además con uno de los mejores instructores que hay a nivel mundial, que es John Romano. Entonces, bueno, pues tenemos esta promoción, pero además, ya para terminar, o ya en la recta final del programa, a mí me interesaría mucho, doctora, que en este sentido, bueno, ya vimos que hay los famosos, ¿cómo le llaman? Los errores innatos del metabolismo, ¿no? Ajá, sí, Eso claro. es lo que sé que se detectan, pero bueno, ya una vez que se detecta, ¿qué perspectivas tenemos todos? Algunos pues ya a estas alturas del partido pues ya demasiado tarde, Claro. Hay otros que pues ya tenemos hijos grandes, pero por ejemplo los que están por casarse, los que están pensando en tener hijos, hay 2 puntos que uno, la esterilidad en las parejas, se puede manejar genéticamente, se puede detectar, Claro. y 2, en este sentido, ¿qué nos espera y qué podemos hacer con las nuevas generaciones para que esto se aplique en todos? Bueno, antes que nada, primero, como te mencionaba otra vez reiterando, que la gente esté informada de qué existe, de qué pasa. Por supuesto. Algo muy importante es que debemos saber mucho de nuestro organismo y a veces sabemos mucho de otras cosas, menos de cómo estamos funcionando. Totalmente de Y como acuerdo. ahorita mencionabas sobre el lugar ese tan interesante para ir a hacer ejercicio y que hay un nutriólogo, nosotros también ahorita valoramos mucho el apoyo multidisciplinario de los nutriólogos, Ok. porque también decimos, somos lo que comemos. Entonces Totalmente comemos de muchas acuerdo. cosas que hacemos que nuestro ADN pues se altere. Sí, entonces, perdón, hace rato decías algo de la proteína. Por supuesto, ahí tiene que ver la ingesta del tipo de alimento que es. Sí, ¿no? claro. Todo Entonces, va de acuerdo a los nutrientes, perdón. claro que sí, entonces tenemos que tener aprender a comer. Sí, primeramente todos, a conocer nuestro organismo, qué necesita y saber que, como tú decías, del ADN, que es tan complejísimo, o sea, es un código que nos hace ser idénticos a todos como humanos, pero a la vez completamente diferentes. Así es. Entonces, a descubrirnos qué necesito yo como persona, con mi propio ADN, en mi familia, qué deficiencias hay o qué alteraciones, qué me favorece a mí, mi ADN, Claro. sí, con lo que yo coma o qué me puede perjudicar, entonces conocerlo muy bien. En segundo lugar, bueno, como mencionabas lo de la infertilidad, entonces las parejas seguido duran muchos años en tratamientos de muchos tipos, a veces ya hasta muy invasivos, y la gran mayoría deberían ir luego al genetista. Híjole, Para qué buen saber, punto, ¿eh? La para verdad. saber de qué se está tratando. Tenemos un 10% de la población que no puede tener descendencia y algunos de ellos son por alteraciones cromosómicas. Excelente. Sí, alteraciones en el material de herencia que son un cromosoma de más de los filamentitos de ADN que decimos, de Sí. más, de menos, pedacitos de más o de menos, que eso hace que ellos aparentemente estén bien, pero a la hora que tienen un bebé, nace con malformaciones o, como lo mencionabas tú, algunos que no pueden tener intentan embarazos y no pueden tener embarazos o pierden los productos tempranamente. Entonces ahí hay que hacer un estudio de ADN que es el cariotipo a la pareja y entonces también en la institución También se ahí les va. puede ofrecer, bueno, de acuerdo al Seguro Popular, al catálogo, a los que lo cubre y entonces se hace ese estudio. Es un estudio también que debe ser por un personal muy capacitado, Claro. con una muestra de sangre y se analizan todos estos filamentos del ADN por medio de microscopio, con una tinción especial y es un cultivo de estas células que tarda más o menos un mes y medio en interpretarse. Ujú. Entonces ya en mes y medio ya podemos avanzar para tener un panorama más o menos claro o ya muy claro de qué están teniendo los papás Wow, qué y maravilla. cómo podemos asesorarlos para su próxima descendencia o incluso mencionar, ellos tienen derecho a la información de decirles si no deberían tener un bebé así porque podemos decir en qué condiciones van a venir estos bebés. Eso es muy importante. Entonces, bueno, ya sabemos que se puede prevenir, se puede identificar previo y hasta cierto Sí. punto recomendar, ¿sabes qué? Si ustedes tienen un bebé, a lo mejor puede tener por ejemplo, un síndrome de Down, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en este caso cuando ya se tiene ya alguna de las enfermedades de este tipo, de tipo genético? Y la otra,
las personas adultas o algo, ¿hay algo que pueda ser como tipo terapéutico en la genética? ¿Puede ayudar, puede orientar algún tipo de medicamento, algo que pueda beneficiar a los que ya no somos ni niños, ni bebés, ni adolescentes? Bueno, ahorita lo que ya se está manejando ahorita en varias instituciones y nosotros también lo tenemos para algunas patologías es la terapia enzimática. Sí, a los que tienen deficiencia de una enzima, entonces aportársela. A los que les sobra esa enzima o esa proteína, bueno, limitársela por medio de dieta o ciertos medicamentos. Entonces sí ya tenemos ciertos tipos de terapia que podemos manejar. Excelente. Por otro lado, por ejemplo, como tú dices, hay síndromes como los que ya llegan con un niño, ¿no? Con un síndrome Down, o se les murió un bebé con un síndrome que se llama Edwards, o que es trisomía 18, o síndrome de Pato, que es una trisomía 13, ahorita explicamos un poquito qué, pero entonces estas patologías se dan más por edades avanzadas. Entonces, saber como conocimiento general que el ADN tiene un tiempo en que funciona adecuadamente, y aunque una persona se ve de 31 años excelentemente bien, sí, ya su ADN empieza a deteriorarse. Claro. Entonces, la edad adecuada para la reproducción es en mujeres y hombres de 22 a 34 años de edad. Después de los 34 años de edad, el ADN se va alterando. Entonces, por parte de la mujer, que somos diferentes porque las mujeres desde que nacemos traemos todos los óvulos, sí. Entonces estos tienen un sistema de protección pero se va alterando. Entonces podemos tener bebitos que en vez de tener su complemento normal de 46 cromosomas en todas sus células, se les va un filamentito de ADN de más. Dígase el filamento que se llama 21 y da síndrome Down, el que se llama 13, ¿sí? Que nos da un síndrome de Pato, y el 18 que es un síndrome de Edwards. Entonces cualquiera de esos, las dos últimas son patologías letales. Entonces decimos, ¿para qué caso tiene que una mamá se embarace, acabe teniendo una cesárea para tener un bebé que se le va a morir? Por supuesto. Y que muchas veces cuando nace en la institución o en la casa, a veces que nace o en la clínica, no se conoce esa patología y le siguen dando manejo al niño, manejo invasivo para un bebé que se va a morir. Híjole. Entonces lo ideal es que sepan ellos que hay ciertas edades adecuadas para la reproducción y que aún en esas edades se tienen esos riesgos, pero menos. Correcto. Bien, pues doctora, me da muchísimo gusto, verás, ya tenemos prácticamente ya a punto de despedir el programa, pero sí me gustaría que esto no quedara aquí, que pudiéramos seguir en contacto, que nos dieras inclusive un poquito más de ideas y a dónde podemos orientar a los pacientes. Hay muchísimo paciente que afortunadamente, y les agradecemos la confianza porque nos llaman, nos piden opinión, orientación, una guía hacia dónde pueden ir. ¿Qué podemos hacer con los pacientes que nos llaman? Me decías que también en el Versalles tú también puedes hacer esto en lo privado. Ah, sí, entonces ahí nos pueden sacar una cita, ellos nos llaman al celular y nosotros les decimos a tal hora nos vemos en el Hospital Versalles, claro que sí los podemos ver, y si no también en el Hospital General de Occidente, de jueves a viernes, cualquier día los podemos ver en la consulta como gusten. Perfecto. ¿Y no han pensado en hacer algún tipo de pláticas para padres o para médicos mismos? O sea, ¿hacen algún tipo de cursos o algo? Sí, tenemos conferencias todo el año, tenemos varios lugares donde damos conferencias, algunas a instituciones privadas, algunas también al sector salud, a diferentes clínicas que nos van pidiendo. Entonces sí, todo el año, pero podemos invitar, también podemos hacer una para público en general, claro que sí, porque faltó mucho por decir. Claro, pues sería bueno y hacer algo con sesión de preguntas, respuestas, claro que para que la gente también tenga un poquito más de orientación, y sobre todo estoy seguro que muchísima gente ahorita probablemente ve una luz de esperanza en sus pequeños que tienen algún tipo de enfermedad genética, y creo que pues habrá que también darles toda la atención que se merecen, ¿no? Claro que sí. Entonces, desde diagnosticar niños que se les puede manejar su patología hasta los niños que va a llevarlos a la muerte, pero que hay que acompañarlos para que ellos sepan qué tiene su bebé, ¿verdad? Y no anden, como dicen, en el limbo sin saber cómo manejar a su paciente. Pues claro que sí. Bien, pues entonces estamos viendo cómo el genoma humano requiere también de tener una calidad en lo que es alimentación, en lo que es liberarnos de estrés, liberando de muchísimas cuestiones que nos intoxican nuestro organismo. Y bueno, pues como siempre, esperemos que este programa les esté abriendo un nuevo panorama. Esto, como decimos, nosotros estamos al pendiente. Llámenos cualquier día de la semana, 3719-9763. Con todo gusto lo vamos a derivar con el profesional de la salud que usted requiere. Y en este caso, pues, por supuesto, aquí con la doctora que nos van a estar apoyando en lo que a genética se refiere. Entonces, doctora, nuevamente muchísimas gracias. Al contrario, muchas felicidades por ese megaproyecto, está padrísimo. Muchas gracias. Muchas felicidades a todo tu equipo. Y bueno, y yo como siempre quedando a sus órdenes y muy al pendiente de todo lo que ustedes requieren en salud. A nuestro equipo de, como siempre, darle las gracias, y dentro de 8 días un programa sobre nutrición también muy interesante. Por aquí los esperamos 1:30 de la tarde el próximo jueves. Muchísimas gracias.